Muy buenos días a todos. Qué lindo día y qué tiempo tan especial en el cual nos volvemos a encontrar para bendecir el nombre del Señor. Allí donde tú estás, saluda a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, abracémonos. Tal vez ya nos habíamos saludado, pero podemos nuevamente darnos un abrazo de amor. Y le damos la bienvenida a todos los que en esta mañana nos están escuchando en la transmisión de nuestra reunión dominical. Hoy, por razones pues, de cumplimiento de las normas, no nos reunimos presencialmente, pero qué bueno es continuar reuniéndonos de esta manera virtual y bendecir así el nombre del Señor, adorarle con todo nuestro corazón. Y si estás allí en casa, dale gracias a Dios por lo que pasó esta semana, dale gracias a Dios por las cosas nuevas que Él tiene preparadas para tu vida. Y te invito a que vamos a entrar en este tiempo de alabanza y adoración a través de la palabra en el Salmo 103, que dice allí la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué buena es la palabra del Señor. Nos invita a que le adoremos, a que le alabemos, a que bendigamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma al Señor. Y te invito a que lo hagamos así en esta mañana. Pongámonos en pie y vamos a orar y a pedir la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Dios. Oh Señor, tal vez esta semana no fue fácil, tal vez pasamos por alguna circunstancia, alguna dificultad, situaciones, Señor, que han venido pasando. Pero hoy, Señor, queremos entregar todo esto en tus manos, Dios, colocarnos en tu presencia, Señor, y pedirte, Espíritu Santo, que tú vengas y nos renueves, nos fortalezcas y nos des cántico nuevo, como decía el salmista, llenes nuestra boca con cántico para alabar al Señor y para bendecir su nombre. Señor, te adoramos a ti, te exaltamos a ti, Señor, nos reunimos en torno a ti, Señor, y te damos toda la alabanza y toda la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias. Bueno, con esa misma alegría, con ese mismo ánimo, estemos todos allí en pie adorando al Señor. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos redentados, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy, y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, Clamamos por tu presencia, Jesús. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Y Él viene a rescatarnos, la más grande alabanza. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy, y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón.
Arde en nuestros corazones, Espíritu Santo. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo, es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí, estremecedor, nuestro corazón, muévete otra vez, arde hoy, nos levantamos, te exaltamos, nos levantamos, te exaltamos. Apláudale fuerte a Jesús en esta mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú vienes a nosotros hoy aquí. Digámosle a Jesús: yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, tú eres mi bendición. He aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, tú eres mi bendición. Hiciste allí que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo y conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, y tú eres mi bendición. Gracias, Jesús, gracias por esa paz que tú nos das. Apláudale ahí a Jesús en esta mañana.
todo lo que soy. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Hoy. Ven aquí, Espíritu de Dios. Trae tu presencia en medio de nosotros. Toca cada vida, toca cada corazón hoy. He probado y Queremos sé más de ti. de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración delante de ti. Que tu amor hoy nos llene. Solo tu amor Que tu amor nos inunde, Espíritu Santo. Queremos de ti. Si usted puede ahí levantar sus manos, decirle: Espíritu Santo, necesito de tu presencia, necesito de ti. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Vamos, iglesia. Espíritu Abre los cielos. Venimos adorando solo a ti. La palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Habita hoy en medio nuestro, Espíritu Santo. Hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Soy asombrada por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Que hoy tu presencia me invada, Señor. Digámosle en esta mañana: abre los cielos. Que sea un clamor de nuestro corazón hoy, diciéndole: venimos a adorarte, Jesús. Necesitamos de tu amor. Corremos a tus brazos, corremos a tu presencia. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor, solo tu amor me satisface. No hay nada más, Señor, nada más. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy.
por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, espero, Señor, quiero en tu presencia invada, Señor. Solo tu presencia, Jesús, solo tu presencia. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Recibe toda la gloria hoy. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres digno. Precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Benditos a ti, Jesús. En el madero y allí se ancló mi fe. Santos en el cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús,
todo se postrará. De tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre, Jesús, nos postramos hoy. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este momento tan especial. Gracias te damos porque tú estás en medio nuestro, porque tú vienes para fortalecernos, para llenarnos, Señor. Y mientras nosotros levantamos nuestras voces a ti, mientras levantamos nuestros corazones, tú vienes para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias. Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos, te damos alabanza, Rey. Tú eres precioso para mi vida. Tú eres la persona más importante. Decláralo en esta mañana que el Señor es la persona más importante para ti. Dile, Señor, tú eres la persona más importante para mí. Y yo te invito, Espíritu Santo, que tú vengas a mi vida, que tú vengas en este momento. Yo invoco la presencia del Espíritu Santo mientras cada uno está allí en su casa, en su hogar. Declaro que el Espíritu de Dios toca cada corazón, toca cada vida, traspasa por las ondas del internet, de cada medio de comunicación por el cual estamos hoy allí conectados. Y declaro que la presencia y la unción del Espíritu Santo toca el corazón de cada joven, de cada niño, de cada mujer, de cada varón. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Dios, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Que tú nos pastoreas junto a pastos delicados, nos haces descansar junto a aguas de reposo, pastoreas nuestra alma y nos das ese descanso y ese aliento a nuestra vida. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te invito a que por unos momentos más levantes tus manos allí donde estás y bendigas al Señor. Dale gracias, dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque vienes sobre mi vida y me llenas y me renuevas, me fortaleces, Señor. Te adoro y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Y también damos gracias al Señor por aquellas personas que dan con un corazón alegre, que dan sus ofrendas, sus diezmos, que con todo el corazón ofrendan al Señor y dan lo mejor para que podamos seguir creciendo como iglesia, como extendiendo el reino de los cielos, como dice su palabra. Y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Y si tú estás por primera vez aquí con nosotros en esta transmisión, si alguien te invitó, tal vez alguien te compartió este link y tú decidiste entrar y estar en esta reunión, hoy te bendigo y te invito a que puedas entregarle tu corazón a Dios, puedas decir en esta mañana, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y tú puedas tener la seguridad de salvación y la seguridad de vida eterna. Hoy estamos en tiempos difíciles donde hemos visto tantas personas aún tan cercanas, familiares, amigos, partir a la presencia de Dios, y nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo llegará ese momento, pero lo que sí el Señor nos promete es que si nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón y declaramos que Jesús es el Señor, tendremos salvación y tendremos vida eterna. Yo te invito a que hagamos esta oración en esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias por amarme, te doy gracias por mi vida, porque tú has estado conmigo hasta hoy. Te entrego mi corazón. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás. Declaro que tú eres el Señor de mi vida. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, puedes tal vez repetirla allí cuando estés tú solito, repítela también y entrégale tu vida al Señor, porque Él nos garantiza y nos promete que hay una vida más allá y que podemos nosotros disfrutar de esa vida eterna. Entonces, gracias al Señor por este tiempo, los bendigo y les invito a que en esta mañana podamos escuchar. Es un tiempo de Semana Santa en el cual vamos a estar reunidos, tal vez algunos viajaron, otros en familia, pero que allí podamos buscar la presencia del Señor cada día en oración, en su palabra.
Los bendigo y los invito a que podamos escuchar la palabra del Señor en boca de nuestro pastor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Hola iglesia, bienvenidos esta mañana, buenos días. Me alegra poderlos saludar este momento tan especial, estar en sus casas a través de este medio, qué bendición. Pero sobre todo poder saber que estamos juntos adorando al Señor, que tú y yo estamos perseverando. Y hoy pues obviamente comenzamos Semana Santa, es un tiempo bien especial donde pues todos estamos allí como esperando estar en familia. Pues bueno, desafortunadamente nos va a tocar como el año pasado, estar ahí encerraditos quizás. Pero bueno, lo importante es que te cuides, que puedas ser obediente, que tengas un tema allí en casa o compartirlo y estar juntos, que es lo más importante. Así que yo quiero invitarte esta mañana también a que busques tu Biblia, por favor, busca tu libreta de apuntes, tráela rápido, o si ya la tienes, prepárate para estar allí este momento buscando la presencia de Dios. Y vamos a orar, por favor, oremos juntos para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre, te queremos dar gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros y queremos bendecirte con el corazón. Queremos exaltarte porque tú estás con nosotros, porque tú nos traes con bendición en medio de todas las cosas que cada día nos permites vivir. Podemos experimentar tu voluntad buena, agradable, perfecta. Podemos bendecir tu nombre hoy porque tú estás con nosotros y nos bendices. Espíritu Santo, rogamos a ti que nos enseñes esta mañana la palabra, que ministre nuestros corazones. Y si hay algo que nos distrae, alguna carga, algún problema que nos está afectando, en este momento, en el nombre de Jesús, renunciamos y echamos fuera a todo aquello que nos distrae. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, quiero invitarte esta mañana a que juntos escudriñemos la palabra y podamos estar aprendiendo algo muy importante que sé que Dios nos va a bendecir. Bueno, muchos hoy se preguntan cosas como las siguientes y dicen que a pesar de todos los que les ha venido, de todo lo que tienen, no sienten la bendición de Dios, o en otras palabras, pareciera que como que todo lo que estamos viviendo sigue y nada cambia, y nos preguntamos muchas cosas, ¿cierto? Y quisiéramos preguntarle a Dios también muchas cosas, pero bueno, en su momento lo vamos a poder hacer. Hay veces que nos preguntamos, ¿será que Dios no le importó? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿O por qué no nos advirtió de cosas que tal vez hemos enfrentado? ¿Por qué no nos advirtió del problema en que nos íbamos a meter? ¿Por qué no nos advirtió de lo que iba a pasar con esta pandemia? ¿Por qué no lo hizo? No, tal vez podemos hacernos preguntas como estas y lo que hacemos es sencillamente decirle al Señor, oh Dios, ¿por qué no nos dices qué hacer? Bueno, tal vez hay muchas preguntas que en este momento y aquí estando en la tierra no las vamos a poder tener las respuestas, pero allí en el cielo sí. Eso es como cuando de pronto vamos a nuestro carro y vamos manejando y nos pasamos el semáforo quizás y al frente está el policía y nos para, ¿no? Y uno empieza como a orar, Señor, hazme invisible, empezando que ya cometió una infracción. Entonces es chistoso, ¿no? Uno orando, Señor, hazme invisible, que no me vean. O como cuando uno está en pico y placa y de pronto saca su carro para estar en el centro y resulta que empiezan a orar de esa manera, ¿no? Para que la gente no lo vea. Ya cuando lo paran y le dicen, oiga, venga, sus documentos,
y le van a hacer el parte, uno quisiera que no lo hicieran, pero pues eso es inevitable. Así que cosas como estas son las que vivimos día a día o vivimos en algún momento experiencias que nos preguntamos por qué, si Dios es omnisciente, no nos advirtió que iba a pasar eso. Bueno, vamos a leer esta mañana Marcos 11, 1 al 2 y como ven en la pantalla, una verdadera confrontación. ¿Cómo así que una verdadera confrontación? Bueno, son varias cositas que vamos a aprender esta mañana. Y quiero comenzar con este pasaje que dice así, Marcos 11, 1 y 12. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a los dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de Él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado de los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Bueno, tal vez te estás preguntando en este momento, ¿qué tiene que ver eso con lo que hablé al principio? Bueno, vamos a mirar que este pasaje sencillamente nos va a mostrar la bendición sobre las cosas que Dios nos ha dado, pero también el cómo yo, como un verdadero discípulo, debo vivir y debo actuar. Así que una de las cosas que me gustaría hacer cuando estemos en el cielo, y sé que tal vez tú también le quisieras preguntar a Moisés, a Elías, a los grandes profetas, a Jesús mismo, cosas que tal vez no se nos han dado respuestas aquí en la tierra. Pero yo quisiera preguntarle en particular, cuando estemos en el cielo, si Dios lo permite, al dueño del burro, ¿qué sintió cuando supo que Jesús iba a montar su burro? ¿Qué sintió? Una pregunta muy importante, que el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a usar el burro que él tenía. Debió ser algo sorprendente para él, ¿cierto? Debió ser algo que de pronto él no se lo esperaba. Pero mientras todos miraban a Jesús, él decía en su interior y se sentía quizás orgulloso, diciendo, mi burro le sirvió a Jesús. Mi burrito está llevando al Creador, al Señor Dios Todopoderoso. Debió sentirse bien alegre. Seguramente la gente se sorprendió de ver a Jesús en ese burro, ¿no? Porque ellos esperaban, obviamente, ver a su rey entrando con una prepotencia, con un caballo como un corcel, en fin, cosas como estas. Pero el hombre, el dueño del burro, decía, mire, ay, mi burrito, yo lo crié, yo lo cuidé y jamás pensé que lo iba a usar Jesús. Entonces se sorprendieron. Es más, ni siquiera le preguntaron al dueño del burro qué se sentía. Pero pues son cosas que ahí no lo dice en la Escritura. Pero por eso son cosas que yo digo que sería chévere preguntarle allí en el cielo al dueño del burro qué sintió. Imagínense que de pronto hoy Jesús está con nosotros o está en la ciudad y de pronto se acerca y te pide tu carro prestado y tu carro es nuevo. Es 0 kilómetros. ¿Tú lo prestarías? Bueno, yo creería que sí, ¿no? Todos de saber que es Jesús, pues obviamente diríamos, no, pues claro, Jesús es el Señor, lo va a usar. Claro que sí, lo daríamos de inmediatamente. Ahora, Jesús mandó buscar
el burro del año. No buscó un burro usado, no dijo encuentren al primer burro que encuentren, tráigamelo, no. A ese específicamente que está allí en la ciudad. Y no sé qué diríamos si tal vez de pronto el pastor le dijera a alguien que de pronto está estrenando carro, le dijera un discípulo, un siervo de la iglesia, fuera y le dijera, hermano, es que el pastor le mandó pedir prestado el carro. Yo no sé si ustedes me prestarían el carro, y más que alguien fue a pedirlo prestado. Tal vez me lo negarían y dirían, ¿por qué? Si el pastor tiene su carro, que lo use, ¿cierto? Pues que lo use. Bueno, es una manera de explicarme esta mañana. Pero qué horrible es que alguien te estrene algo que tú no has estrenado, ¿cierto? Eso es como cuando una mujer de pronto manda a hacer un vestido exclusivo, un vestido único, y se va a una reunión, y de pronto, estando en la reunión, ve a otra mujer que tiene el mismo vestido, hasta el mismo color, y se sorprende y de una u otra manera dice, pero ¿cómo así si yo lo mandé a ser exclusivo para mí? Y el suyo es igualito y todo lo demás. De pronto se descompone y, mejor dicho, quiere pegar el grito en el cielo y hasta mandar que le hagan algo a esa persona porque se molesta que tiene algo igual. Bueno, nosotros como hombres no reaccionamos de la misma manera, obviamente. Por el contrario, creo que cuando nosotros vemos que alguien tiene la misma chaqueta o el mismo vestido, más bien nos halagamos el uno al otro. Oiga, qué chévere, parecemos gemelos, o nos felicitamos y echamos cualquier chiste sobre el tema, porque pues no somos tan preocupados por el tema. Por eso la pregunta es, ¿qué sería bueno preguntarle al dueño del burro? ¿Cómo se sintió? ¿Verdad? Porque él se sintió único en ese momento que Jesús usara su burro. Además que si sabías, yo no sé si sabías, que 400 años de que Jesús viniera, el profeta Zacarías ya había escrito que esto iría a pasar. Miren Zacarías 9:9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Qué sentiría el dueño de ese burro al enterarse de esa profecía que había sido escrita? ¿Qué sentiría? Yo no sé qué sentiríamos nosotros al enterarnos de que ese carro, o bueno, esa casa o lo que tengamos ya había sido escrito antes que lo íbamos a tener. Yo creo que uno diría, wow, o sea, qué bendición que lo tengamos, ya había sido profetizado. Pues fue difícil darle a Jesús algo que de pronto a nosotros nos pida. La pregunta sería esa. ¿Nos es difícil darle a Jesús algo que Él nos pida y dárselo simplemente porque Él se lo pidió? Hay 3 cosas que yo creo que a todos nos pasan cuando el Señor pide algo. Una de las primeras es que pensamos que lo que Dios nos pide es algo insignificante, que no es muy importante. Si Él nos pide que algo muy pequeño, dirá, no, pero esto es tan insignificante, no vale la pena dárselo. Y después nos damos cuenta que perdimos la oportunidad de servirle al Señor con eso. Decimos, ¿cómo le vamos a dar esto si eso no es nada para Dios? Tal vez una ofrenda, tal vez algo material que tienes, que tú dices, pero esto es muy pequeño. ¿De qué me sirve dar por ejemplo, puedes pensar, ¿de qué me sirve dar una ropa o un abrazo a alguien si eso no es tan valioso, no es tan grande, ¿no? Porque tal vez esperamos darle cosas grandes a Dios. Y bueno, sí lo podemos hacer. Pero a veces nos equivocamos en cosas como estas, porque a veces Dios nos pide que sean cosas insignificantes. La segunda cosa que nos pasa es que somos egoístas o nos sentimos egoístas y no le damos lo que Él nos está pidiendo, porque pensamos que es algo que nos costó mucho. Señor, pero ¿cómo me estás pidiendo? Y eso viene a mi mente ahora como cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, ¿se acuerda? Que le dijo, tanto que le dio la promesa a Abraham y la esperó tantos años, que cuando ya la tuvo, Dios le dijo a Abraham, tráeme a tu hijo Isaac y sacrifícamelo. Uno puede decir, pero Dios, si hasta ahora lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, ¿cómo me vas a pedir esto que me costó tanto? Bueno, ahí es donde nos sentimos egoístas. Otras veces, si le doy lo que me pide y me siento bien, es porque veo que Dios lo usó. Es como si el dueño del burro siento que
algo mío Dios lo está usando. Podemos sentirnos felices, que algo que tenemos Dios lo puede usar y lo puede usar para otra persona. Sea lo que sea, sabes hacer o consideres que es tuyo, ese es tu burro. O sea, en otras palabras, si tú tienes algo que te cuesta, que crees, que consideras que es insignificante, pero el Señor dice que lo puedes usar para la obra, sintámonos felices de que lo usa. Así como el dueño de este burrito, que se sintió muy orgulloso al saber que Jesús lo usaba. Tal vez lo tuyo es ayudar a los demás, a los necesitados, o ayudar a un anciano que ha sido abandonado por sus hijos, ir a hacer una visita, darle a alguien que está pasando un momento difícil. Como dice la misma escritura, ¿no? Que si alguien te pide un vaso de agua y tú se lo das, es como si lo estuviéramos dando directamente a Dios, al Señor Jesús. Eso es hacer realmente algo que a Dios le agrada. O tal vez tú piensas algo insignificante como una llamada, un mensaje de texto, un chat, algo que puedas animar a alguien. Tú puedes decir, pero, ay, eso no sirve y no es tan importante. Pero déjame decirte que todo lo que pueda ser usado para la obra del Señor es importante para Dios. Entonces, cuando das tu tiempo en servir a alguien, o en la iglesia, o cuando das una ofrenda, o a Dios, estás dando tu tiempo, estás sembrando allí. Y qué bendición de hacerlo. En los tiempos antiguos, recordemos que los reyes siempre pedían algo, y cuando ellos lo pedían, pues era de inmediato traerlo. Era una orden traerlo, ¿verdad? Y por eso, cuando los discípulos fueron a traer el burro, el dueño del burro nunca se opuso a que se lo llevaran. Más bien, ellos le dijeron las mismas palabras que Jesús dijo. Si alguien les pregunta para quién es el burro, díganle que es para el Señor. Y Él se los va a dar. Y es más, se los devolverá después. Jesús parece que sabía que el dueño del burro ya sabía lo que iba a pasar, y lo iba a entender y lo iba a comprender. Porque dice el versículo 3, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Qué tremenda palabra. Es un versículo que a veces lo pasamos por alto. Pero dice que si alguien lo necesita, dice que Él lo devolverá. ¿Por qué lo dice? Porque lo que Dios te pide o me pide, Dios nos lo va a devolver 100 veces más. Nos lo va a bendecir mucho más. Viene algo grande, más bendecido de lo que es ahora. Lo que le das a Dios, lo que le prestas a Dios, siempre queda ungido, siempre es bendecido. Por ejemplo, el versículo 7. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y Él se sentó allí. Los discípulos humildemente quitaron tal vez su saco, su chaqueta o su manto que tenían y lo colocaron sobre el burro para que Jesús se sentara allí. Y eso me recuerda cuando Elías, el profeta, quitó su manto y se lo colocó sobre Eliseo. Le estaba pasando la unción. Le estaba transmitiendo esa unción que Elías tenía, que Dios se le había dado a Eliseo. En este momento el burrito estaba siendo ungido, no solamente por los mantos que colocaron los discípulos de Jesús, sino por Jesús, quien iba a estar montado sobre el burrito. ¿Qué es la unción? Bueno, te lo voy a definir de un diccionario el significado. Es el acto por el cual Dios comisiona a alguien o algo para ser usado por Dios. La unción es una cobertura sobrenatural que Dios deposita para capacitarte para una comisión especial. Es algo que Dios te dice, te pone y lo usa Dios. Esa es unción, Dios lo unge. Entonces, cuando los apóstoles ponen los mantos sobre el burro, lo están preparando para llevar a Jesús. ¿Quieres que tu negocio, quieres que tu casa, tu carro sean una bendición? Ponlas al servicio del Señor. Dile, Señor, cuenta con lo que tengo. Además que no somos dueños de nada. Dios nos lo ha prestado. Y así vamos a dejar que el Señor lo unja, ¿verdad? Y dice la Escritura que Él lo devolverá y estará ungido, porque quien lo usó fue Dios. Todo esto es para hacer famoso el nombre de Jesús. Y aparte de eso,
¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo, en tu estudio? Involucra a Jesús. Involucra a Jesús. ¿Quieres que nunca te vaya bien en tu carro? Que todo sea bendecido cuando salgas de viaje, cuando de pronto estás usando las cosas y sientes que son bendecidas por Dios. Pónselas al servicio del Señor. Y vas a ver cómo Dios lo bendice. ¿Y cómo es ponérselas al servicio del Señor? Bueno, involucra, por ejemplo, tu carro al servicio del Señor. Yo lo hago. Yo recuerdo algo y te lo comparto de testimonio. Yo alguna vez lo comentaba, que cuando yo le pedí el carro al Señor, yo le dije, Señor, yo sé que me va a servir para mi trabajo, pero también quiero disponerlo en primer lugar para la obra tuya. Cuando estaba en la obra en Sáchica y en Villa de Leyva, la iglesia funcionaba en Sáchica. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo llegaba una media hora antes del culto, iba a Villa de Leyva y recogía a los hermanos. Algunas veces a algunos abuelitos me tocaba ir a la casa, los recogía en la casa y los llevaba al culto. Estábamos en el culto y luego lo regresaba de nuevo a su casa. Y les cuento algo, era bendecido el carro, era ungido el carro. ¿Saben por qué? Porque lo ponía al servicio de la obra del Señor. Y recuerdo tanto que el carro, el juego de llantas duraba mucho tiempo. Nunca me quedé varado. Y la gloria sea para el Señor, porque siempre lo ponía al servicio. Aquí cuando hacemos los congresos de jóvenes, yo decía, el carro está para el servicio. Eso le metíamos sillas, le colocábamos todo lo que cupiera en el carro, lo usábamos para que fuera allí de uso para los congresos y lo que sirviera. Aún lo sigo haciendo si es posible y hay necesidad de hacerlo. Y veo la bendición de Dios. Igual, entonces, el manto es la unción que viene sobre cosas. Cada vez que nosotros le damos algo al Señor o lo ponemos al servicio de la obra, tenemos su cobertura. Miren, cuando nosotros salimos de viaje y dejamos el apartamento solo, sentimos y salimos seguros porque sabemos que Dios lo guarda. Porque también lo hemos puesto al servicio del Señor. Y cada vez que un hermano, o de pronto si algún día tú necesitas algo de quedarte aquí en el apartamento, esta es tu casa, está al servicio tuyo. Y nos ha sido de gran bendición y nos sentimos muy privilegiados cuando alguien viene, nos visita o se queda con nosotros porque viene a hacer alguna diligencia o no tiene dónde quedarse. Aquí le acomodamos. Ahí nosotros hacemos el rinconcito y ahí los acomodamos. Pero nos sentimos bendecidos en poder ofrecerlo. Y salimos tan seguros y nada pasa. Nada pasa cuando el apartamento se queda solo, porque Dios lo cuida. Eso es parte de la bendición. Entonces, es algo que nosotros podemos ponerlo al servicio del Señor. Si tú tienes cosas que puedes poner al servicio del Señor, y sé que hay muchos hermanos de la congregación, sé que tú que estás allí lo haces con otros hermanos, visitas a personas, ofreces lo que tienes, ayudas a otros. Ahí estás realmente recibiendo la unción de Dios, porque estás sirviéndole al Señor. Entonces, todo esto me llevó a pensar cómo ser, o mejor, una gran pregunta, ¿cómo sabemos que somos verdaderos discípulos? ¿Estamos cumpliendo con eso? Pero antes de eso quiero mencionarte algo que mi corazón me inquietaba mientras preparaba la palabra. Y es que recordemos que Jesús entró después de que pasó por todo el camino donde la gente, la multitud colocaba sus mantos, las palmas y todo lo que colocaban allí para que Jesús pasara montado sobre el burro. Esa gente que decía, adoren al Señor, gritaban de alegría, cantaban increíblemente. Algo triste es que semanas después, esas mismas personas le estaban gritando, crucifícale, crucifícale, porque tal vez dejaron de creer en Jesús, porque pasaron cosas difíciles en sus vidas y ya no le creían a Jesús. Pero algo más tremendo pasó, versículos más adelante en este capítulo. Dice que cuando Jesús entró al templo, encontró el templo lleno de mercaderes, una plaza completa, un desorden, y Jesús se enojó. Y dice que, ¿por qué habían convertido el templo de Dios o la casa de Dios en cueva de ladrones? Y así pasa, ¿no? En tiempos como estos. A veces vamos a la iglesia, adoramos, cantamos, pero luego entonces de que salimos de la iglesia
salimos y nos encontramos con personas o en la misma casa y gritamos y enojados y hacemos cosas y se quedó lo que ya habíamos dicho atrás de consagración. En otras palabras, es importante que tú y yo meditemos en lo siguiente que te voy a decir. ¿Cómo sé que soy un verdadero discípulo? Porque estos discípulos que fueron y tomaron este burro prestado, obedecieron a Jesús y también se sentían orgullosos de servirle al Señor. Los verdaderos discípulos se parecen a Jesús. No llevan una vida de conformismo, sino que están buscando agradar a Dios en todo lo que hacen. Están siempre buscando agradar a Jesús. Para saber si estamos siendo verdaderos discípulos, debemos hacer un test, que esta mañana espero que también tú lo puedas allí resolver. Es un test muy sencillo. Es como cuando uno va y en este tiempo con el COVID, se tiene que ir a hacer una prueba de esas de COVID y es un test y luego en unos días o horas le dan el resultado para saber si realmente está contagiado o no. Pues así es este test que quiero que esta mañana tú lo puedas hacer allí, donde tú puedas revisarte y saber si realmente estás siendo discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús. Y la primera parte es la siguiente: creo en Jesús. ¿Crees en Jesús? Si le preguntas a cualquier persona si cree en Dios, pues la respuesta va a ser claro que sí, yo creo en Dios. De nada serviría ir a la iglesia si yo no creo en Jesús, ¿cierto? De nada serviría que tú estuvieras conectado en esta mañana si no crees en Jesús. Pero creer en Jesús es más que saber con nuestra mente que Dios existe. La pregunta es, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú realmente crees que Jesús existe? Porque es triste lo que voy a estar mencionando más adelante, porque hemos encontrado a personas que hoy en día ya no creen en Jesús. Dejaron de creer en Dios, porque tal vez no recibieron una respuesta a una oración, porque tal vez están viviendo momentos difíciles, crisis económicas, crisis familiares, que ya dejaron de creer en Dios. Por eso la pregunta es, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Romanos 10, 9 y 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús es tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de que Jesús es el Señor y acercarse. Y también dice que los discípulos cuando creían se bautizaban. Eso hace parte de creer en Jesús, de caminar en obediencia. Lo mencionaba hace un momento cuando esa entrada triunfal a Jesús. Recuerdan que un día, y por eso yo compartí esta mañana acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén, porque el día que tú y yo decidimos rendir nuestro corazón a Jesús, ese día Jesús entró victorioso a nuestro corazón, porque reconocimos la necesidad que teníamos de Él y ahora hoy vive en nosotros. Por eso necesitamos creer. Hoy encontramos muchos con creencias equivocadas. Hoy encontramos personas con creencias que lo único que han traído los ha convertido en fortalezas mentales y en argumentos en la mente de su vida en contra de Dios. Hay gente que tiene pensamientos en contra de Dios, que Dios no es justo, que por qué si Dios existe, entonces por qué permite todo esto, o por qué permitió que su familiar muriese, bueno, etcétera, etcétera. Se preguntan muchas cosas y tienen creencias equivocadas. Creen que Dios tiene que responderles tal cual como les pide, y no es así. La segunda cosa que necesitamos ver dentro de este test es saber si estamos creciendo en Jesús. ¿Estoy creciendo en Jesús? Pregúntate eso. ¿Estoy creciendo en Jesús? El proceso de crecimiento de un cristiano es profundizar su relación con Cristo, depender de Él, confiar en Él, sujetarse en Él. Ya no somos los mismos, hemos cambiado. Cuando estamos creciendo, nos damos cuenta que hemos cambiado, que hemos tenido una transformación. Por eso, cuando a un niño le hacen control de crecimiento, es precisamente para saber cómo está.
si hay algo que está fallando en su cuerpo o le falta algo para que continúe su crecimiento adecuado, tiene que hacerse una prueba. Y es lo mismo que hoy te quiero invitar. ¿Estás creciendo en Jesús? Miren Colosenses 2, 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y yo subrayé estas palabras. Deben seguir sus pasos. Eso es realmente, cuando estamos creciendo en Jesús, seguimos los pasos de Jesús. Hacemos realmente y caminamos en la vida que Jesús nos llamó que tengamos. Pero también dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Estamos edificando nuestra vida sobre Jesús. Porque eso es crecer. ¿Cómo va tu crecimiento? ¿Cómo estás creciendo realmente? ¿Cuánto hace que eres cristiano? No sé, tal vez lleves 1 año, 6 meses o 10, no sé cuántos años lleves. Pero te pregunto esta mañana, ¿sigues con los mismos chicharrones? ¿Sigues con las mismas envidias, con los mismos problemas, con los mismos rencores? ¿Sigues con el mismo odio, con la misma falta de perdón? Entonces, realmente aún necesitas crecer más. Porque al pasar tiempo con Jesús, ahí es donde nos parecemos más a Jesús. Como los apóstoles que vivieron los 3 años con Jesús. Y al pasar tiempo con Jesús, cada vez que ellos pasaban todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, ellos se parecían más a Jesús. Por eso te pregunto esta mañana, ¿estás creciendo en Jesús? Y por último, ¿estoy obedeciendo a Jesús? Esa es la última parte del test de esta mañana. ¿Estoy obedeciendo a Jesús? Porque noten que algo que yo podía ver en el pasaje de la entrada de Jesús a Jerusalén es que muchos decían obedecer a Jesús. Muchos decían o creían amar a Jesús. Pero como les dije, semanas después ya no estaban diciendo lo mismo. Ya no estaban actuando. La multitud lo único que se empeñó fue a declarar o a pedir que crucificaran a Jesús. Si paso tiempo con Jesús, me vuelvo obediente. ¿Sabías que hoy en día se vive un cristianismo como una religión o como una moda? Porque el verdadero discípulo cree y obedece a Jesús. La gente hoy pareciera que, aunque es cristiano, lleva una vida religiosa, pero no tiene una vida de relación con Dios. Vive una vida religiosa, imagínate. Yo creo que es importante que nos evaluemos y estemos meditando esta mañana en esto que el Señor nos está hablando. Porque si amamos al Señor, lo obedecemos. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman. Y si amamos al Señor, pues estamos dispuestos a hacer lo que sea. Dios ha trazado un camino maravilloso para todas las personas, tanto los que creen como los que no creen en Él. Pero el pecado los ha desviado del camino. O tal vez experiencias que han tenido al ver testimonios de creyentes o cristianos. Y la gente precisamente no quiere seguir a Jesús porque no encuentran un eco o no encuentran realmente una evidencia de un Jesús. Encuentran tal vez al burro, ¿no? Pero no encuentran a Jesús sobre el burro. Y quiero esta mañana al terminar hacerte unas recomendaciones para que podamos nosotros seguir avanzando como verdaderos discípulos. Y es estas recomendaciones. No dejes de creer en Jesús. No dejes de creer en Jesús. Eso significa que todo lo que pertenece a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que significa creer en Jesús, que hemos comenzado una nueva vida en Cristo y que tenemos que caminar. Entonces, al caminar en Cristo, entonces
Ya no debes de seguir siendo la persona grosera, malgeniada, gritona. Ya no puedes seguir siendo esa persona que antes eras. Hemos recibido un cambio y el versículo dice al final dice, una nueva vida ha comenzado. ¿Estás viviendo esa nueva vida que comenzaste un día con Cristo o todavía sigues siendo la persona de hace unos años atrás? No dejes de leer la Biblia. No dejes de leer la Biblia. Dice Hechos 3:19. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Vuelvan a Dios. Volvamos al Señor. No dejemos de leer la Biblia. Yo sé, yo lo he vivido también. Hay días en que uno no quiere leer la palabra. Yo les soy sincero. Hay días en que no tengo ganas de leer la palabra. Pero lo hago y me esfuerzo por hacerlo porque sé que Dios me habla. Así no tenga ganas de hacerlo. Tal vez tú necesitas también esforzarte por leer la palabra, porque es que lo que nos transforma para ser un verdadero discípulo y nos parezcamos más a Cristo es leer la palabra, pero no solo leerla, sino practicarla también. Es ahí donde nosotros necesitamos estar atentos en practicar esto. Por último, cambien su manera de pensar y vuelvan a Dios. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, porque estamos pensando igual que todo el mundo quizás, estamos actuando igual que la gente que actúa allí afuera, ¿verdad? Como muchos se emperezaron, que ya no tienen una vida de relación con Dios. Otros dicen, ya, ¿para qué congregarme? No lo digo de congregarme de ir específicamente a la iglesia físicamente, sino de estar sentado allí en su casa con su familia, escuchando el mensaje, adorando a Jesús. Ya no le prestan atención, porque tal vez se han ocupado en otras cosas. Las series de Netflix, la televisión, el deporte mismo, ¿verdad? Las salidas, como que se volvió más importante eso y dejaron de congregarse. Repito, congregarse no es ir a la iglesia físicamente, sino estar en tiempo, en familia, buscando juntos al Señor y adorándole. Por eso, cambia tu manera de pensar y vuélvanse a Dios. Y Efesios 4, 23 y 24, y termino con este versículo, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Pónganse la nueva naturaleza. Iglesia, esta mañana yo quiero invitarte a que podamos nosotros caminar en estos propósitos que Dios tiene para nosotros. Que este tiempo sirva para que tú y yo nos acerquemos más a Él. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas, no imiten al mundo, más bien renueven su manera de pensar. Y eso es lo que necesitamos hoy. Que todo lo que tengamos, todo lo que seamos, o los talentos que Dios nos ha dado, primero lo pongamos al servicio del Señor. Pero también revisemos cómo está nuestra relación si somos verdaderos discípulos. No dejes de creer. No dejes de obedecer al Señor. Y no dejes de caminar con Él. Oremos esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque hoy nos recuerdas lo que es verdaderamente ser un discípulo tuyo. Aquel hombre que fue y entregó su burro para que Jesús caminara o montara sobre él. Entendemos que es lo que hoy tú pides de nosotros. Que llevemos una vida de obediencia. Una vida en la que podemos caminar con nuestra mirada en Jesús. Creemos en ti. Creemos en lo que tu palabra nos dice. Pero también nos invitas a que no dejemos de orar, de leer la palabra. Que no dejemos también de pensar en lo que tú quieres de nosotros. Ahí donde estás, dile, Señor, yo reconozco que no me he esforzado lo suficiente por ser ese verdadero discípulo. Yo necesito esta mañana tu ayuda, Espíritu Santo. Necesito que tú me llenes de esa gracia tuya, de ese poder, de esa unción, para poder servirte a ti cada vez más, para poder entender que estoy sobre esta tierra para adorarte, para amarte y para darte a conocer. Que tu nombre sea famoso, que tu nombre sea conocido por las naciones,
por la gente que nos rodea. Aquí estoy, Señor. No quiero seguir siendo esa persona que no ha cambiado, que sigue con los mismos chicharrones, con las mismas actitudes, con el mismo carácter. Cámbiame, Señor Jesús. Hoy echo fuera de mí todo pensamiento que no es acorde a tu voluntad y lo llevo cautivo a la cruz. Todo pensamiento de derrota, de fracaso, todo pensamiento de no puedo, de no soy capaz, de baja autoestima, de menospreciar lo que tú me has dado, hoy lo llevo a la cruz cautivo. Y declaro que tú estás aquí, Señor, renovando mi mente, renovando mi espíritu, renovándome espiritualmente, renovando mi fe. Renueva mi fe hoy. Aviva tu poder en mí, Espíritu de Dios. Quiero servirte con lo que tengo, con lo que soy, cada día más, para que la gente conozca que tú eres real, que tú existes, que tú eres Dios verdadero. Que lo puedan ver en mí. Cuando yo hablo, cuando yo puedo tener la oportunidad de servir a otros, que pueda notarse que tú estás en mí. Oh Señor, aquí estoy, úsame y lléname de ti. Gracias, bendigo mi casa, mi familia, bendigo mis hijos, mi esposa, bendigo la iglesia esta mañana en el nombre de Jesús. Y en tus manos, Señor, pongo este día, esta semana la pongo en tu presencia. Guíanos, Señor, en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús, entregamos este día en tus manos. Amén y amén. Iglesia, gracias por permitirme compartir contigo esta palabra. Espero que haya sido de bendición, de reto, de desafío. Y también te invito a que esta semana puedas estar allí en una buena actitud buscando del Señor todos los días. Así que me alegra estar con ustedes esta mañana. El Señor les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Si van a estar en familia, cuídense mucho y que disfruten también ese tiempo de familia. El Señor les bendice y que tengan una semana súper bendecida. Les amo mucho. El Señor les bendice. Buenos días, niños. En el día de hoy vamos a ver el mal llega al Edén. Un día la serpiente se le acercó a Eva y la serpiente dijo: ¿es cierto que Dios les prohibió que comieran de todos los árboles? Eva dijo: sí, podemos comer de todos los árboles, sino que uno no podemos comer, y si comemos de ese árbol moriremos. Entonces la serpiente les dijo: no morirán, serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Así que la serpiente le dio a probar el fruto a Eva y Eva le compartió a Adán. Y después se dieron cuenta que estaban desnudos, así que fueron por hojas y se cubrieron. Cuando escucharon que Dios estaba caminando por el jardín, se escondieron rápidamente. Y Dios les dijo: ¿dónde están? ¿Han comido del fruto? Adán le dijo: sí. Adán le dijo: la mujer que has puesto me dio, y ella también comió. Eva le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Así que Dios le dijo a la serpiente: ahora te arrastrarás sobre tu barriga, y así fue. Y Dios les hizo vestiduras a Adán y Eva, y después les dijo: el trabajo les costará dolor, y cuando mueran sus cuerpos volverán a ser polvo. Espero, niños, que hayan aprendido una enseñanza, la enseñanza que nos deja nuestro papito Dios, que es siempre obedecerle. Hasta la próxima. El versículo que vamos a ver el día de hoy es Romanos 16:23 y dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto quiere decir que Jesús es nuestro Salvador y nos perdona todos nuestros pecados. Bueno, chicos, chao.